vamos a compartir la pantalla. Hasta así, graben ahí esa vaina. Compartir. Entonces avísenme cuando aparezca la diapositiva. No sé si ya están viendo la diapositiva. Sí, profesor. Bueno, listo, vamos a comenzar entonces. Bueno, vamos a seguir hoy con la parte de caída de presión en reactores. Entonces vamos a mirar este ejemplo. Digamos que, aunque para esta parte vamos a hacer un poco unas simplificaciones, pero después veremos ejemplos donde hay que aplicar métodos numéricos, por ejemplo, método de Euler para resolución de ecuaciones diferenciales. Entonces, vamos a mirar esto. Dice, determine el volumen necesario de un reactor para producir 300 millones de libras de etileno al año, a partir de una corriente de etano puro. La reacción es irreversible y sigue una ley de velocidad elemental. Se quiere alcanzar una conversión del 80% operando un reactor a 1100 grados Kelvin o 1100 Kelvin y una presión de 6 atmósferas. Entonces, estás aquí. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí, digamos que se puede simplificar. ¿Ya? A se convierte en B más C. ¿Ya? Tenemos ahí el etano, una corriente de etano. El etano simplemente se convierte en etileno más hidrógeno. Entonces, podemos simplificar A se convierte en B más C. Los coeficientes estequiométricos son 1, 1, 1. Así que eso trae para evitar mayores complicaciones. Entonces, para calcular el flujo de etileno a escala de producción de reactor, pues en vez de poner, vamos a pasar esas 300 millones de libras al año, vamos a convertirla, entonces, factor de conversión de años a días, de días a horas, de horas a segundos y de libras a moles, es decir, eso equivaldría más o menos a 0,34 moles por segundo, es decir, eso es la producción de reactor, eso es lo que va a producir, ese es el flujo de ¿qué? Hombre, de etileno y mucho cálculo en este tipo de diseño parte de eso, o sea, uno parte de una meta de producción y va bajando hasta la escala de reactor. Entonces, nos dicen que el reactor tiene un 80% de conversión. Entonces, bueno, digamos que como está 1 a 1, es decir, oye, por cada mol de etano se va a producir una de etileno, entonces el flujo de salida de etileno aquí es igual al flujo de entrada por la conversión. Eso se saca, pues si tú haces tu balance, sacas ahí eso. ¿Eso para qué nos sirve? Hombre, tenemos el flujo de salida y tenemos también la conversión. Eso nos saldría aproximadamente el flujo de entrada de ¿qué? Hombre, de etano. Es decir, y tomamos nuestro etano como ese componente de referencia. Entonces, tenemos que el flujo molar del componente de referencia a la entrada, simplemente con este cálculo. Entonces, primero empezamos con ¿qué? Con la ecuación de diseño. ¿Verdad? La ecuación de diseño, pues, que ya todos conocemos. Flujo molar del componente de referencia por la derivada de la conversión con respecto al volumen es igual a ¿qué? A la velocidad de reacción. Entonces, si no se tomen, vamos a tomar, digamos que no vamos a tomar en cuenta la caída de presión, pues tenemos que la ecuación de diseño, ¿verdad? El volumen, ya tenemos la ecuación de diseño y tenemos que la temperatura, da una temperatura aproximadamente de 1100 o 1000 Kelvin y la constante cinética que también nos la dan aquí, 0,072, 1 sobre tiempo. La estequiometría es una operación isotérmica y de caída de presión despreciable. Entonces, primero recordando, vamos a recordar, ¿verdad? Que la concentración es ¿qué? El flujo molar sobre el flujo volumétrico, pero aquí vamos a tener en cuenta que ese cambio molar, ¿verdad? Ese cambio molar, que recuerda que ya el flujo no es una constante, sino que está dividido como flujo molar, flujo volumétrico inicial por 1 más epsilon por x. Entonces, de por sí que la concentración entonces queda expresada de esta manera. La concentración es igual a ¿qué? A flujo molar en función de la conversión sobre flujo volumétrico en función de la conversión, ¿no? Que nos queda esta parte que está aquí.
Si nosotros tomamos, recuerda que el ejercicio nos dice, la cinética es elemental, es decir, es simplemente que la velocidad de reacción es proporcional a la concentración. Entonces, es decir, el modelo cinético sería K por la concentración de A, y la concentración de A es todo esto que tenemos aquí. Entonces, si nosotros lo ponemos aquí, en el denominador, nuestro modelo cinético, nos quedaría esta integral que vemos aquí. Recuerda que F sub a 0 es una constante, puede mantenerse fuera, y K y C sub a 0 también son constantes, y vemos que el próximo paso, pues lo más lógico es sacarla, y nos queda solamente la integral. Esta integral, hay dos maneras, hay una manera fácil de hacerla, que es simplemente separar denominadores, y tú separas denominadores, te quedan dos integrales que puedes, una es directa y la otra es por sustitución simple. Entonces, eso nos quedaría más o menos así, de esta manera, la resolución de la integral. Vamos a seguir. Entonces, ahora obtenemos los valores necesarios para meter en la fórmula. ¿Qué tenemos aquí? Pues la concentración inicial. Recuerda que la concentración inicial del componente de referencia es la fracción por la concentración total molar. Esa concentración molar total es igual a la presión sobre R por T. Y si quieres ya la concentración de A, pues lo multiplicas por la fracción. En general, la concentración molar total es igual a la presión total del sistema sobre RT. Ya después lo multiplicas por las fracciones de los componentes y vas obteniendo las concentraciones de cada uno. En este caso, pues, como es una corriente de etano puro, ¿verdad? Entonces simplemente aquí Y sub a 0 es igual a 1. Por eso es que aquí solo aparece la presión en el numerador, 6 atmósferas. Entonces, haciendo ese cálculo, nos queda que la concentración inicial de mi componente de referencia es 0,066 moles por litro. Calculando epsilon es igual, recuerda que epsilon simplemente que fracción molar del componente de referencia inicial por gamma. Entonces, como es un componente puro la corriente, Y sub a 0 es 1 por epsilon, digo por gamma. Gamma, recuerda que gamma es la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los productos, que sería 1 y 1, o sea, que son el etileno, los coeficientes del etileno y del hidrógeno, menos los coeficientes geométricos de los reactivos, que es el etano. Eso daría 1. Entonces, nuestro epsilon valdría 1. Para calcular la constante de la reacción, pues para eso tenemos esta ecuación, que es la famosa ecuación de Van Hoff. Eso nos dice que tú puedes tener la constante cinética a otra temperatura, siempre y cuando tengas la constante a una temperatura y la energía de activación y la ecuación de los gases, digo, la R de los gases. Entonces, ya nosotros tenemos todos esos datos, ¿verdad? Tenemos la K a una temperatura 1, que nos la da el ejercicio, tenemos la energía de activación, tenemos R y tenemos la temperatura, ¿verdad? Porque tenemos la temperatura, tenemos la K a 1000 Kelvin, pero la necesitamos a 1100. ¿Sí? A 1100, eso es lo que, oye, porque el ejercicio nos dice que la temperatura de trabajo es 1100, pero nos da la constante a 1000. Entonces, con la ecuación de Van Hoff, puedes obtener a la temperatura que tú quieres. En este caso, la constante será 3,07. Entonces, poniendo todos esos valores en la ecuación, es decir, flujo molar, la constante, ¿verdad? La constante, la concentración inicial, aquí, y en la integral, pues simplemente los valores integral. Aquí solo te queda ¿qué? Función de qué? De la conversión. Entonces te dice, para una conversión de 0,8, pues reemplaza ese 0,8 en esa y te queda que simplemente aquí eso va a 33,6, eso está en pies cúbicos. Recuerda que lo que está dentro de los corchetes es la integral. Esa integral es adimensional. Por decir que esto lo que te da las unidades son lo que está afuera. Entonces, esto sería 33,36 pies cúbicos por el valor de lo que está aquí adentro. Eso da aproximadamente 80,7 pies cúbicos y eso en metros cúbicos será equivalente a 2,28. Es decir, lo que se hizo aquí es utilizar la ecuación de diseño, la ecuación de diseño teniendo en cuenta que es un sistema de densidad variable,
de densidad variable, es decir, que definimos el flujo volumétrico no como una constante, sino en función a la conversión. Y eso nos da, utilizamos la ecuación de diseño de un reactor PFR. ¿Para qué? Para que nos dé aquí el volumen necesario. Pues, alguna pregunta de este ejercicio, pues aquí este no es. ¿Alguna inquietud de este? Simplemente aplicamos esta integral, esto es una integral. Más en las listas de integrales está también esta, pero eso se puede resolver. Solo separas denominadores y la resuelves facilito. Bueno, sigamos adelante. Profe, yo tengo una pregunta. Cuéntame. ¿Cuándo sé que puedo resolver yo una integral por los métodos numéricos o analíticamente? Por ejemplo, te voy a poner una situación. Imagínate que tú necesites este ejercicio, tú hubieras tenido el volumen en este ejercicio. O sea, yo te hubiera dado el volumen de reactor y te hubiera preguntado qué conversión necesitas. O sea, tú hubieras tenido aquí, por ejemplo, que resolver analíticamente la integral y después despejar la conversión. Ahora, si como yo tengo ya una integral, por ejemplo, esta integral en este ejercicio tú la puedes resolver numéricamente. Tú le das 10 valores. ¿Por qué? Porque es una integral definida. Esta integral que tú ves aquí tiene entre 0 y 0,8, porque tú tienes ya la conversión. Yo te hubiera dicho en el ejercicio, el reactor tiene un volumen de 80.7 pies cúbicos. ¿Cuál es la conversión que llegaría ese reactor? Apenas que yo te hago la pregunta así, inmediatamente te digo, ya no puedes resolverla numéricamente. ¿Por qué? Porque tú necesitas primero resolver la integral analíticamente para de aquí, de esta expresión, de toda esta expresión, ¿ves? Despejar la conversión. Y esa es la diferencia. O sea, si tú tienes tu conversión como una variable como una incógnita, es muy difícil que tú apliques métodos numéricos, porque tendrías que aplicar el método numérico con muchos datos ¿cómo es que? Para saber, por ejemplo, si tú haces la integral, ¿cuántos datos necesitas tú para encontrar este valor de volumen, 80.7? Eso, o sea, eso es lo que no, o sea, tendrás que coger una diferenciación de conversión muy pequeña, porque a priori tú no sabes. Y bueno, tengo que resolver la integral analíticamente y cuando ya tengo una expresión algebraica, no integral algebraica, despejo la X. Entonces, por eso, en esos casos es que tú tienes que aplicar, en algunos casos numéricos, como tienes una integral definida, y cuando tienes la incógnita dentro de la integral, es que tienes que resolverlo analíticamente. Entonces, no sé si me explico. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Bueno, pues vamos a mirar este ejemplo. Este ejemplo que está aquí es con caída de presión, es decir, se va a tener en cuenta la caída de presión. ¿Verdad? Entonces, vamos a leerlo primero ¿cómo es que? Con detenimiento. Entonces, dice, se requiere calcular el peso del catalizador necesario para alcanzar una conversión del 60% para fabricar óxido de etileno en fase gaseosa por oxidación catalítica con aire. Entonces, bueno, vemos que a fabricar, ¿verdad? Óxido de etileno, ¿verdad? Que es más o menos aquí así,
¿verdad? Oxidación catalítica, ¿verdad? Con aire. Entonces, tenemos aquí dos reactivos, un catalizador y tenemos aquí el producto. Entonces, simplificando, podemos decir, oye, A más un medio de B produce C. ¿Y nuestro reactivo de referencia cuál será? Hombre, nuestro reactivo A. Dice, el etileno y el oxígeno. O sea, oye, un mol de etileno más media mol de oxígeno produce un mol, ¿verdad?, de óxido de etileno. Dice, el etileno y el oxígeno provenientes del aire son alimentados en proporciones estequiométricas a 26 grados centígrados. A 260 grados centígrados. La velocidad de entrada del etileno es de 0,3 moles por segundo a una presión de 10 atmósferas. Se propone el uso de 10 bancos de tubos de diámetro 1.5 pulgadas de acero, cédula 40, con arreglos de 100 tubos por banco. El flujo molar por cada tubo se estima entonces en 3 por 10 a la menos 4 moles por segundo. Las propiedades del fluido reactante se consideran idénticas a las del aire en condiciones de presión y temperatura del proceso. La densidad de partículas de catalizador es de 120 libras por pie cúbico y tienen un diámetro de 0.15 pulgadas. La fracción de vacíos en el lecho es 0,45, es decir, ahí te está describiendo un lecho empacado. La ley de velocidad se rige por un proceso no elemental, es decir, mira, tenemos que nuestra ley de velocidad, que es la velocidad de desaparición de A con respecto al gasto de catalizador. Recuerda que cuando estamos trabajando con lechos empacados, ya el volumen deja de ser un poco relevante. Ya es más relevante es cuánto gastas de catalizador por cada mol convertida por cada mol de reactivo. Entonces, nuestra ley de velocidad, recuerda que la ley de velocidad, como tiene la coma ahí, es porque es con respecto al gasto de catalizador. Es igual a K por la presión de A a la 1/3 por la presión de B a la 2/3. Libras de A sobre libras de catalizador por hora. Es digamos, la velocidad de reacción cuando estás trabajando con ¿qué? Cuando estás trabajando con lechos empacados. La constante de velocidad, 0.0141 libras sobre atmósfera libre de catalizador por hora a 260 grados centígrados. Entonces, primero, hombre, la ecuación de diseño. Claro, tenemos ahí nuestra ecuación de diseño para nuestro lecho empacado, para nuestro reactor PBR. Recuerda que estamos trabajando en ese tipo de reactor. Entonces, primero, se debe reexpresar la ley de velocidad en términos de concentración. Entonces, si nosotros asumimos que se van a comportar como un gas ideal, pues simplemente lo que se hace en estos casos es multiplicar todo por RT, ¿ya? Y entonces en vez de ya todo pasa a concentración, ¿ya? Si tú tienes aquí, mira, ¿ves? PV igual a NRT, pues simplemente la presión la puedes reexpresar como la concentración por RT. Si nosotros tenemos aquí RT, ¿verdad? R y T, pues sacamos factor común, pues simplemente multiplica por RT y la presión la podemos reexpresar directamente en concentración. Es decir, nuestra ley de velocidad pasaría a ser igual a K por R por T, por la concentración de A a la 1/3 por la concentración de B a la 2/3. Entonces, ¿ahora qué? Vamos a plantear las ecuaciones estequiométricas. Entonces, como ya tenemos, recuerda que el flujo volumétrico es igual, ya vamos a tener en cuenta que es un sistema de densidad variable y también que es un sistema donde vamos a tener en cuenta la caída de presión, porque es un lecho empacado. Un lecho empacado. Entonces, ya nuestra flujo volumétrico, que es igual al flujo volumétrico inicial más multiplicado por 1 más epsilon X por la relación de la presión inicial sobre la presión final. Entonces, ojo ahí con eso. Entonces, como la concentración es igual a ¿qué? Al flujo molar sobre el flujo volumétrico, pues se pone aquí, hombre, la concentración, ¿verdad? Es C sub A, ¿verdad? Simplemente F sub A, simplemente el flujo sobre F sub A0 sobre Q sub A0, Q sub 0, es la concentración inicial, por 1 menos X sobre 1 más epsilon X, multiplicado por P sobre P sub 0.
Entonces, queda aquí definida nuestra concentración de A en función a qué, a la conversión y también a la caída de presión. Lo mismo hacemos con C sub B. Si tú haces tu balance, vas a salir que teta sub B, el famoso teta sub B, va a aparecer aquí sobre X medio sobre 1 más epsilon X. Entonces ya tenemos que expresado tanto la concentración de A como la concentración de B en términos de qué, de la conversión y de la caída de presión. Entonces, introducimos estas expresiones en la ley de velocidad. Entonces sería K por RT por T sub 0, le digamos T sub 0 porque ya T no va a cambiar. Y esto sería C sub A, toda esta expresión a la 1/3 y C sub B a la 2/3. Digamos, simplificando, nos daría una expresión de esta manera, más o menos así, donde tenemos la conversión como variable, pero también tenemos que la presión, porque P sub 0 es una constante. Quedaría entonces reexpresar la presión, ¿verdad? La presión va a ir cambiando a medida que va a ir cambiando también la conversión. Entonces veamos. Entonces, tenemos aquí teta sub B, pues 0,5, pues 0,5 simplemente, porque digamos que las entradas son estequiométricas. Dicen por ahí al principio del ejercicio, son estequiométricos aquí. Entonces pues simplemente si son estequiométricos, pues la relación molar es 1 a 1 medio, es 1 a 1 medio, porque por cada mol de A que entra al sistema entra media mol. De ahí es donde sale la expresión que son estequiométricas, es decir, siguen la misma relación que los coeficientes estequiométricos en su reacción química. Es decir, por cada mol de A que entra al sistema, entra media mol de B. Entonces, sigamos aquí. Vamos por dónde, por aquí. Entonces, tenemos la expresión completa. Tenemos teta sub B, el flujo de B sobre el flujo de B sub 0, da 0,5, porque la relación es 0,5, aquí sería 0,5 sobre 1, daría 0,5. Y la relación, digamos, la velocidad de reacción, pues tú la pones aquí. Esto sí, toda esta parte, la primera parte, es que es una constante, es un número, así esta parte no hay problema. La segunda parte es la que depende de qué, de la conversión, y esta parte es la que depende de qué, de la caída de presión. Entonces, simplificando, nos queda aproximadamente una expresión así, de esta manera. Entonces, tomando esa expresión, digo, bueno, ¿y qué hacemos con la presión? O sea, bueno, para desarrollar la ecuación de Division se puede hacer una aproximación. En algunos casos se simplifica, hombre, si epsilon por x es muy pequeño, epsilon por x es muy pequeño, la relación de presiones se puede simplificar con 1 menos alfa por w elevado a 1 medio, o raíz de eso. Es como si hiciéramos que epsilon fuera muy cercano a 0. Entonces, en vez de poner esta relación de presiones, vamos a poner esta expresión que se ve aquí. Profe, Cuéntame. pero ¿sería un valor como tal o cuando uno considera que es muy pequeño? No, si te dice si es muy pequeño, tú puedes hacer esa aproximación. O sea, digamos, esto aquí es una aproximación, ¿verdad? Si tú puedes decir, hombre, si el valor del epsilon por x, ¿verdad?, es muy pequeño, o es muy pequeño, muy lejano a 1, es más pequeño que 1, pues se puede hacer es más, esta es la misma aproximación cuando epsilon vale 0. O sea, cuando epsilon vale 0, la ecuación que te relaciona la presión con el catalizador gastado te queda igual así. Va a ser que en algunos ejercicios dicen que epsilon por x es muy pequeño o muy lejano a 1, ¿verdad?, muy cercano a 0, o epsilon es igual a 0. En los dos casos te queda la misma aproximación. ¿Esto para qué? Porque en muchos casos
si la ecuación no queda así, te quedarían dos ecuaciones diferenciales. Y en este caso tú, esta ecuación la metes dentro de otra y resuelves una sola ecuación o por métodos analíticos. En este caso se va a resolver analítico. Entonces, la simplificación es esta. Muchas ecuaciones se resuelven así. Haces esta simplificación o si no, te queda un sistema de ecuaciones diferenciales también, que se puede resolver por Euler también. Después vamos a hacer ejemplos así. Entonces, por ejemplo, si haces la simplificación de que epsilon es muy pequeño, te queda la ecuación que relaciona la presión y la cantidad de catalizador W, te queda de esta manera. Entonces, si tú reemplazas aquí, ¿ves? Reemplazas aquí en el modelo cinético, pues te queda que tu modelo cinético simplemente funciona ¿qué? De conversión y cantidad de catalizador. Y no te queda tan bien en función a la presión. Entonces, ¿qué haces? Pues metes todo en ¿qué? Esta es una ecuación diferencial, pues lo metes todo en ¿qué? En la ecuación de diseño. Y tú metes todo en la ecuación de diseño, te queda más o menos así. Recuerda que la ecuación de diseño, la ponemos aquí donde está, esta vez, esta que está aquí. Si tú metes en eso, es decir, el modelo cinético que acabamos de tener o acabamos de dilucidar, lo ponemos aquí. ¿Qué hacemos después? Separamos todo. Lo que es función a la conversión va de un lado y lo que es función de la cantidad de catalizador va del otro lado. Vamos, lo que estamos haciendo ahí es resolviendo esa ecuación diferencial, pero la estamos resolviendo como separación de variables. ¿Ves? Es una ecuación diferencial, pero la está resolviendo analíticamente por separación de variables. Es decir, a la izquierda que queda, todo lo que es funciona ¿qué? A la conversión. ¿Qué queda a la derecha? Todo lo que es función a la cantidad de catalizador. Integrar a ambos lados como si los otros no existieran. En este caso integramos en conversión y de este lado integramos en ¿qué? En cantidad de catalizador. Entonces, integrando nos queda de esta manera. Del lado izquierdo, ¿qué nos queda? Recuerda que del lado izquierdo esta integral, recuerda que f sub a 0, bueno, 1/2 a la 2/3 por k, todo esto son constantes. Todo esto tú lo puedes sacar la integral. ¿Qué te queda? La integral de 1 más epsilon por x sobre 1 menos x, que es la misma integral que vimos en el ejercicio pasado. Esa misma integral, ¿ves lo que es esto que ves aquí? ¿Ves? Porque lo demás lo sacamos. Los demás son constantes, puedes sacarlas de ahí. Esto es la integral. Y del otro lado que te queda, esta integral que está aquí, esta integral es una integral que resuelve simplemente reemplazando u igual a 1 alfa por w, por simple sustitución simple. Resolviéndola por sustitución simple te queda de esta manera. Entonces ya no tienes una ecuación diferencial, sino una ecuación algebraica. Es decir, ¿y qué es lo que te interesa aquí de esta ecuación? Te interesa la cantidad de catalizador W. Entonces, esta, pues lo tienes de este lado, pues lo despejas. Puedes despejar aquí y te quedaría algo más o menos así, despejando la cantidad de catalizador en función a ¿qué? A la conversión. ¿Ves? A la conversión. Entonces, los valores del sistema son entonces, bueno, el flujo molar, flujo de B, flujo de inerte, porque ahí también el inerte se considera que el nitrógeno que acompaña al oxígeno, porque el oxígeno no viene solo, porque recuerda que el ejercicio dice con oxígeno del aire, y el aire viene acompañado de nitrógeno. Entonces, simplemente el flujo total molar lo calculas otra vez la fracción, y eso va a 0, calculas tu epsilon, ¿verdad? Calculas el epsilon y la presión inicial de A también, ¿ve? Simplemente la calculas de esta manera. Y luego todos esos valores los metes en ¿qué? En la expresión. ¿Ve? Los metes aquí en la expresión, ¿ve? Y te da, ¿ve? La cantidad de ¿qué? La cantidad de catalizador. ¿Ve? Entonces, generalmente aquí, por ejemplo, alfa es un factor, ¿ve? Alfa es un factor simplemente que es igual a todo esto. Alfa es un factor
que engloba las características físicas del lecho. Es decir, te acuerdas la presión inicial que la tiene, la densidad del catalizador, la fracción de vacío beta, que es una constante también, que eso es una constante, son características del lecho, no tiene nada que ver con la cinética ni esa cosa. Entonces, simplemente todos esos datos los metes en la fórmula y ¿qué te sale? La cantidad de catalizador gastado. En este caso, 45.4 libras de catalizador. Una vez tú tienes la cantidad de catalizador, metes esa cantidad acá. Recuerda que la presión inicial de la del ejercicio ya tienes W y alfa también la tienes. Alfa es una constante. Y puedes despejar ¿qué? Despejas P, es la presión de salida del reactor. En este caso, P da 4,96 atmósferas. Es decir, es la presión de salida. Es decir, tenemos una caída de presión de aproximadamente 5 atmósferas, porque la presión de entrada eran 10 atmósferas, si no estoy mal. Entonces, de esa manera, digamos, haciendo eso, se puede calcular tanto la cantidad de catalizador que se gasta en el reactor como la caída de presión. En este caso, la caída de presión o delta de P sería aproximadamente de 5 atmósferas, ya que el delta de P es la resta entre la presión inicial y la presión de salida del reactor. Obviamente, a medida que se va avanzando en conversión, pues te va dando diferentes valores de presión a lo largo del reactor, pero la caída total es simplemente la presión inicial menos la presión final. ¿Sí? Como que este es un ejercicio que tiene esa simplificación. Muchos ejercicios tienen eso, que epsilon vale 0, pero después haremos ejercicios donde epsilon es diferente de 0 y ahí te quedan dos ecuaciones diferenciales. Una, que es la ecuación de diseño, y la otra, que es la ecuación que te da la caída de presión con respecto a la cantidad de catalizador. Entonces, por ahí tengo otro ejemplo por ahí. Entonces, después, bueno, este va a quedar ya aquí grabado. Va a quedar aquí grabado, pero yo trataré de subirles más ejemplos ahí a YouTube. No sé, estas diapositivas estaban en Ferrum, por eso que me preocupé un poco de que estuviera inaccesible, pero bueno, yo ahorita se las subo también voy a intentar bajarla y se lo subo a YouTube para que esté ahí en el canal de los vídeos. ¿No? Inquietudes. Este es el primero apenas que vamos de esto. Entonces, Las diapositivas también están en Ferrum. Esta. Sí, es que todo está enfermo, pero de todas maneras yo voy se las puedo subir si quieren ahí a Teams. Se las subo a Teams o no sé, o se las mando por el grupo de WhatsApp también. Yo puedo mandárselas por el grupo de WhatsApp. Eso no se preocupen, que Ferrum no va a ser una limitación. Bueno, Bueno, se le agradece. Dale, pues. Espérate, y vamos a mirar. Yo tengo otro ejemplo acá. Que también es de caída de presión digamos, con gamma igual a 0. Con gamma igual a 0, para que vean cómo cuando no hay, estas las encontré, no las he pasado bien a español, está en inglés todavía, ya se las voy a compartírselas, voy a compartirles, voy a dejar de compartir la pantalla y les comparto del otro, espérate ahí. Vamos a detener aquí.